Muy buenas noches con todos, me presento, mi nombre es Fran Sánchez, soy el CEO de CEFAP. En esta oportunidad, pues, nos complace presentar el masterclass, ¿no? En este tema, o aportar este pequeño granito de que nos apasiona tanto en lo que es la cooperación internacional, ¿no? Y en esta oportunidad, referente a los cambios normativos en APSI y nuevas oportunidades, para lo cual el día de hoy tenemos como ponente al licenciado Carlos Marino Pando Sánchez. Él es exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Licenciado Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a los participantes que nos acompañan esta noche en este tema al cual le tenemos tanto aprecio y cariño, en el cual nos hemos ido especializando a través de los años. Agradecer también, por supuesto, a CEFAP, que reiteradamente confía en nosotros en esta charla magistral y posteriormente en el curso que daremos sobre formulación de proyectos. Entonces, sin más preámbulo, y dado que el tiempo siempre queda corto, vamos a presentar unas diapositivas y luego de la presentación, los que tuvieran a bien hacer comentarios o preguntas, estaremos encantados en responder. Así es que permítanme compartir unas diapositivas que hemos preparado para la ocasión. Bien, entonces lo vamos a poner en proyección de diapositivas. Creo que ahí estamos. Bueno, quien les habla ya me presentó en líneas generales, me ha presentado Fran. Quien les habla, soy sociólogo de profesión, graduado en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde hice mis estudios de posgrado también. He sido efectivamente director ejecutivo de APSI, entre otros puestos en la gestión pública, y actualmente me desempeño como consultor en organismos internacionales y asesor en ONGs peruanas. De manera que ese es mi campo de acción y encantado de iniciar una buena relación con ustedes de retroalimentación. Uno cuando dicta estos cursos, estas charlas, siempre recoge opiniones de los participantes que a uno lo retroalimentan, lo alimentan en el conocimiento. Bien, empecemos por el principio, ¿no es cierto?, en definir qué cosa es la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional es una palabra que pareciera unidimensional, pero que tiene en realidad múltiples dimensiones. En primer lugar, puede ser una cooperación internacional de tipo política, la que hay entre países, económica, ¿no es cierto? Los préstamos blandos, comercial, ahora interviene también el sector privado en el mundo de la cooperación, ya no solo las ONGs. La cooperación al desarrollo, que es en la cual nos vamos a centrar nosotros y es en la que se especializa el curso que vamos a dictar y que es lo que se conoce coloquialmente como ayuda oficial al desarrollo o ayuda privada. También existe cooperación científica, cooperación en defensa o cooperación humanitaria, que es aquella que se activa en casos de grandes catástrofes mundiales, ¿no? Terremotos, en el caso de la pandemia, vamos a ver algo de eso también brevemente en esta charla. Entonces, la lámina que tienen ustedes a la vista, lo que pretende presentar es cómo se administra la cooperación para el desarrollo en Perú. Hay dos grandes rubros, ¿no? A la izquierda, lo que se conoce como cooperación financiera reembolsable, que la administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es el endeudamiento blando. O sea, cuando un organismo multilateral o un país nos presta dinero y no está a tasas comerciales, sino a tasas preferenciales, ¿no? Tasas disminuidas. Entonces, evidentemente eso se considera cooperación porque es una tasa no comercial. Entonces, esa diferencia lo hace sentir como cooperación para el desarrollo, a pesar de que devolvemos el préstamo. De todas maneras, resulta preferencial. Pero lo que a nosotros nos va a interesar, y entiendo que a la mayoría de ustedes, porque proviene del mundo de las ONGs o del sector de cooperación internacional desde el Estado, es a la cooperación internacional llamada no reembolsable. Como su nombre lo indica, vamos a hablar en lenguaje más coloquial, es la donación. Algunos dicen la ayuda, otros dicen el regalo, el obsequio. Vale decir, aquello que
países, organismos multilaterales o grandes fundaciones ONGs te dan para que tú lo ejecutes a través fundamentalmente de proyectos, pero no solo de proyectos. Entonces tienes dos grandes rubros, al interior de la cooperación no reembolsable, que se da en dinero para que tú ejecutes proyectos de desarrollo. La cooperación técnica, que tiene que ver fundamentalmente con asistencias técnicas, vale decir, con expertos y voluntarios, con becas, capacitaciones, pasantías, etcétera. Y hay también otro rubro que es la cooperación sur-sur o la cooperación triangular. Ocurre que históricamente la cooperación, y lo veremos en una lámina próxima, ha sido del norte hacia el sur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da la situación singular según la cual los países del norte del mundo, si trazamos una línea imaginaria un poquito más arriba de la línea ecuatorial, los países que están en el norte son los países desarrollados y los países que están en el sur son los países o subdesarrollados o en vías de desarrollo. En América, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Estados Unidos y Canadá, países desarrollados. Cruzando el Atlántico tenemos a Europa, todos los países europeos, tanto de Occidente como de Oriente, Rusia, China, ¿no es cierto? Y en cambio, hacia abajo tenemos Centroamérica, Sudamérica, África, Sudeste Asiático. Cosas que la geografía ha determinado. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de estos países del sur, conforme han pasado los años, ya han dejado de ser países subdesarrollados y se han convertido en países en desarrollo. Veamos América Latina, Argentina, Brasil, México, Colombia, el mismo Perú que va en camino al desarrollo a pesar, digamos, a, digamos, a diferente ritmo, también podemos brindar cooperación a otros países. Algunos de ustedes me adelanto a la pregunta y dirá, profesor, pero ¿cómo es posible que brindemos cooperación si no tenemos dinero para solucionar nuestros propios problemas? Efectivamente, no damos dinero para proyectos, pero sí podemos dar asistencia técnica, sí podemos capacitar con expertos o voluntarios en algunos temas donde hemos logrado algún nivel de expertise. O sea, tampoco está tan mala la cosa y algunas cosas hemos avanzado. Abajo hay una norma que es la Ley de Cooperación Técnica Internacional, que está desde el año 91. Les cuento que es el decreto legislativo 719, que enuncia qué es la cooperación internacional según la legislación peruana. ¿Sí? Dice la ley, es el medio por el cual el Perú recibe, transfiere, intercambia recursos humanos, pasantías, becas, etcétera, bienes. También la cooperación pueden ser mercancías donadas, no solamente proyectos, servicios, capitales, ahí está, dinero para proyectos, tecnología de fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales del desarrollo. Esta última parte es bien importante porque debemos entender que la cooperación al desarrollo no sustituye al Estado, ni a la sociedad civil organizada, ni a la responsabilidad social empresarial en la tarea del desarrollo. Eso lo quiero subrayar desde el principio, porque no es que la cooperación va a reemplazar a los grandes actores del desarrollo nacional, como son el Estado peruano, las empresas y la sociedad civil, incluidas las ONGs, ¿no? Entonces, la cooperación debe complementar ese esfuerzo, no sustituir. Entonces, una primera idea fuerza que yo quería transmitirles para centrarnos en el tema, ¿no? Que como ustedes recordarán es cooperación internacional, pero también los nuevos cambios que han habido a raíz de la Ley 3231 y sus decretos supremos. Bueno, acá lo que pretendo presentarles es el universo de actores de la cooperación. La cooperación se ha ido complejizando conforme han pasado los años. Existe un ente que ustedes ya deben conocer, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es la que dirige y preside este sistema, que se llama Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación, y que articula a las fuentes cooperantes. Las fuentes cooperantes son aquellas que donan, sean estas oficiales o privadas. El sector privado ahora está incluido, el sector privado hace unos años era impensable que haya cooperación con el sector privado, ahora no. Ahora la cooperación ha introducido como actor del sistema de cooperación al sector privado, a las empresas, sobre todo a las que hacen responsabilidad social empresarial. Sector académico, el mundo universitario.
y todo el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación que está integrado por las oficinas de cooperación de los ministerios, de los organismos constitucionalmente autónomos, los poderes del Estado, judicial y legislativo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las ENIECs y las ONGs. ¿Qué son las ENIECs? Para los que no conocen, son las ONGs extranjeras con domicilio en Perú y que están obligadas a estar inscritas. Y acá faltaría una que es las IPREDAS. Son instituciones parecidas a las ONGs que reciben, se especializan en recibir mercancía donada. El marco legal se ha ido complejizando, pero lo principal es la ley 719, que ya la citamos, la ley del sistema descentralizado, la ley 28875, las leyes de cooperación internacional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y sus modificatorias, incluido la última, la 3231. Los documentos de política, como todo sector que se respete, el Estado. Recordemos que eh, la cooperación internacional es una política pública que corresponde al sector relaciones exteriores. El Estado peruano tiene una política de cooperación. Existe una política nacional de cooperación y existe un plan anual de cooperación. La política da los grandes temas y el plan anual da el espacio geográfico en el cual esos temas aterrizan. Lo vamos a ver en unos momentos. Existen espacios de coordinación, entonces APSI está obligada a coordinar con los cooperantes que tienen domicilio en Perú, está obligada a coordinar en el comité de coordinación con los actores del sistema, tiene un comité consultivo y ha creado grupos temáticos sectoriales sobre los cuales va trabajando los temas principales que le interesan, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a nivel de actores. Acá tienen ustedes un poco, para los que les gusta un poco ir más a lo gráfico, acá tienen ustedes lo que les decía hace un rato, ¿no? La cooperación históricamente viene del norte hacia el sur. Entonces, los países desarrollados del norte cooperan con los países en desarrollo del sur, ¿sí? Entonces, la cooperación clásica es norte-sur. Y puede ser flujo monetario, dinero para proyectos, o puede ser conocimiento, becas, pasantías, expertos voluntarios. También puede haber, como les dije, cooperación entre países en desarrollo. Se llama cooperación sur-sur. Entonces, Argentina nos puede mandar a nosotros, por ejemplo, expertos en zootecnia, en ganadería. Y nosotros podemos mandar expertos en proyecto techo propio o mi vivienda o expertos en investigación agraria o del Instituto del Mar del Perú, etcétera, etcétera, a países de Centroamérica o del África, que así nos lo solicitan. Si no hay dinero para esa cooperación, se aplica la cooperación triangular que viene del norte hacia el sur para ayudarnos a cooperar, lo cual suena muy, 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 muy gracioso, pero muy interesante también. Perú tiene ya, se ha sumado a la cadena, pues el Perú ha recibido cooperación desde los años 70, en realidad desde los años 60 con la Alianza para el Progreso, no el partido del señor Acuña, sino la política del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, que fue la primera iniciativa norteamericana que vino vía USAID hacia los países de América del Sur. Desde esa época hemos recibido cooperación, ¿no es cierto? Imagínense en los años 60, más o menos el 65 a la fecha, ya tenemos más de 60, 70 años de cooperación, ¿no? Bueno, en ese lapso también Perú se ha sumado a dar cooperación a países en vías de desarrollo. Ha habido un conjunto de catálogos de oferta peruana de cooperación para que tengan conocimientos. Si ustedes quieren clasificar a la cooperación por el origen de los recursos, de dónde viene la cooperación internacional, hay dos grandes rutas. La cooperación de origen oficial, en primer lugar, y la cooperación de origen no gubernamental. Empecemos por la no gubernamental, es aquella que viene de recursos privados, ¿sí? Una fundación como la Fundación Bill Gates, o la Fundación Konrad Adenauer, o la Fundación Kellogg, o la Fundación Ford, por mencionar grandes fundaciones privadas extranjeras, o quizás la Iglesia Luterana, o Caritas International de la Iglesia Católica. Son ONGs o fundaciones
que se enmarca en el mundo de la cooperación privada. ¿A quiénes dan ayuda en dinero para proyectos? Fundamentalmente a ONGs, ¿sí? También pueden cooperar con el Estado, pero fundamentalmente se orienta, yo diría, el 80 o 90% de sus fondos va a ONGs. Pero también existe la otra gran cooperación, que es la más grande, la cooperación oficial. ¿Por qué oficial? Porque proviene de cooperación bilateral o cooperación multilateral. ¿A qué nos referimos con eso? Bilateral, dos, ¿no es cierto? Bi de dos, es la relación entre dos países, ¿sí? Se da entre Estados Unidos y el Perú, y su agente era USAID. Ahora el presidente Trump la ha cerrado momentáneamente, yo creo que la abrirá en su momento, quizá con otro nombre. AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la JICA japonesa, JICA, por sus siglas en inglés, la COICA coreana, la China AID, o las agencias brasileñas de cooperación o la chilena de cooperación, relación bilateral. Dos, país que coopera y país que recibe. Pero también puede haber una cooperación multilateral, que es la que corresponde a aquellos conglomerados económicos o conglomerados políticos que organizan a diferentes países del mundo y que tienen agencias especializadas. Lo más característico es el sistema de Naciones Unidas. Y en el sistema de Naciones Unidas tienen ustedes conocen bien la FAO, Fondo de Agricultura para la Alimentación, Agricultura y Alimentación, la UNESCO para la Cultura, la UNICEF para Niñez, la OIT en Trabajo, el PNUD para el Desarrollo, etcétera. Pero también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la bilateral tienen ustedes tres posibilidades: la intergubernamental, que es esta, entre países y que las negocia APSI con Relaciones Exteriores; el programa no gubernamental, que es asignar recursos a ONGs, que es bien interesante, hay un porcentaje importante de la ayuda oficial bilateral que va a ONGs, que ustedes pueden aplicar, ¿cierto? Había en USAID, hay mucho en AECID, y hay mucho en la cooperación suiza, en la cooperación belga, etcétera. Y la llamada cooperación descentralizada, que no se conoce mucho y que es bien interesante, que es el que se llama hermanamiento entre ciudades, ¿no es cierto? Ahí resulta bien interesante porque es la relación entre un gobierno local, un gobierno regional con su similar extranjero. Entonces podemos encontrar a Chiclayo hermanado con Lombardía, en Italia, quizás Trujillo hermanado con Andalucía en España, o quizás Cusco hermanado con Burdeos o con la Bretaña francesa, por decir algo, que son localidades de similar magnitud. Esa cooperación no la negocia APSI, pero sí hay que dar cuenta a APSI siempre, por cierto, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el marco general de la cooperación. Un segundo tema que yo quería dar unas pinceladas esta noche, por el tiempo seremos más o menos breves, es cómo se hace el seguimiento de esta cooperación. Bueno, básicamente tenemos instrumentos desde las fuentes cooperantes y desde el Estado peruano. De las fuentes cooperantes, el instrumento más importante de asignación de recursos son dos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, que es el Gran Acuerdo de Naciones Unidas, alrededor de 196 países lo suscriben, según los cuales los países del mundo deben cumplir estos objetivos de desarrollo. Veámoslo rápidamente. Fin de la pobreza. Difícil, ¿no? En Perú hemos aumentado pobreza en los últimos años. Hambre cero. Complicado también. En Perú no hay el problema de hambre cero, pero sí de seguridad alimentaria y de desnutrición infantil. Salud y bienestar, que la pandemia desnudó nuestras enormes carencias, ¿no? Educación de calidad, igualdad de género. Ya no se habla de equidad de género, ojo, se habla de igualdad de género. Eh, También agua limpia y saneamiento, energía, trabajo decente, industria,
reducción de las desigualdades. ¿Se puede reducir desigualdades? Sí, ¿no es cierto? Digamos, acortar brechas, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. 17, digamos, es un anexo, lo operativo. Entonces, estos son los objetivos. A esto es que van dirigidos los fondos, fundamentalmente, sobre todo del sistema de Naciones Unidas y de los principales países cooperantes y de los organismos multilaterales. La agenda privada es distinta, pero de todas maneras se alinea en varios de estos rubros. Y entonces, frente a la agenda del cooperante, tiene que haber una contrapartida nacional. El Estado peruano dice, muy bien, tú cooperante, me quieres ayudar en estos temas. Bueno, yo necesito que me ayudes en estos otros temas. Y por tanto, lo que vamos a tener al final es una suerte de encuentro, de encuentro entre ambas posiciones. Y ese encuentro entre ambas posiciones es el encuentro fundamentalmente con la política nacional de cooperación internacional. El gobierno, diré ahora anterior, el de la presidenta Boluarte, dio el decreto supremo 008-2023 hace 2 años, en el cual se dio la política nacional de cooperación internacional, que fija y determina los grandes ejes temáticos de la cooperación, que son cuatro, ¿no es cierto? Cuatro grandes áreas que vamos a describir someramente por cuestiones de tiempo, no profundizaremos. La clásica área del desarrollo humano, que ahora se llama Área 1, Desarrollo Social, Bienestar de las Personas e Igualdad de Oportunidades, que incluye temas como salud y seguridad social, seguridad alimentaria, educación integral de calidad, agua potable, igualdad de género y atención a migrantes y refugiados. Fíjense, ese tema no estaba antes, pero ahora sí. La cantidad de migrantes extranjeros que tenemos en nuestro país lo justifica. El área 2, que es gobernabilidad democrática, modernización del Estado y descentralización, que va orientado a fondos fundamentales al Estado, sistema de justicia, gestión pública, lucha contra la corrupción, transformación digital del Estado, seguridad ciudadana, cultura y gestión del patrimonio cultural, que antes dicho sea de paso no estaba. Y los más interesantes diría yo que son los dos últimos, ¿no? Que les va a interesar más a ustedes, el área 3 y el área 4. El área 3, desarrollo económico basado en la competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay cooperación fuerte para desarrollo microempresarial, tanto urbano como rural. Entonces, el impulso a la micro y pequeña y mediana empresa, la agricultura familiar, la reactivación del turismo, la diversificación productiva, la oferta exportable son temas que a la cooperación ahora le interesa. Le interesa más que los dos temas anteriores, porque ya somos un país de renta media y por tanto debemos apostar a este tipo de desarrollo. Y el cuarto, que es un tema que es muy caro a la cooperación, que tiene que ver con conservación del medio ambiente, diversidad biológica y gestión de riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque cambio climático y riesgo de desastres en nuestro país son realidad, ¿no? Por ahí alguna vez leí que el presidente Trump no creía en el cambio climático. Bueno, para mí y para muchos de nosotros resulta evidente que uno de los principales países afectados es el Perú. Entonces, gestión del ambiente para el cambio climático, mejora en la gestión de cuencas, uso de energías renovables, gestión del riesgo de desastres en un país que está expuesto a terremotos, a tsunamis, a fenómenos del niño, sin duda relevantes. Entonces, toda esta arquitectura temática lo que hace es decir, y vuelvo a la lámina anterior, a través de una norma, el decreto supremo número 008-2023 de Relaciones Exteriores, determina la política nacional de cooperación, que es su estructura básica. Obviamente detrás de ello hay indicadores, resultados, actividades, etcétera. Esos son los principales temas según los cuales el Perú le dice a la cooperación, nosotros queremos que cooperen en esto. Entonces la pregunta que cabe es, ¿en qué cooperan finalmente? Si ellos tienen su agenda y nosotros la nuestra. Varios de estos temas coinciden, como se habrán dado cuenta, pero el arte está en negociar. La negociación nos lleva a acuerdos con cada uno de los países o agencias
multilaterales. Con la cooperación privada no hay tal, esto solamente es una referencia y es un acuerdo entre privados generalmente, ¿no? De todas maneras se recomienda a la cooperación privada que tome en cuenta estas referencias de política. Y entonces entramos a la tercera fase, que es la negociación de la cooperación. Entonces, ¿cómo se da? Un poco cómo se da este encuentro al cual estábamos aludiendo hace unos minutos. La cooperación oficial se negocia cuando se trata de una entidad pública, una oficina del Estado, envía su proyecto a APSI y esta es colocada en embajadas, agencias o organismos multilaterales, de acuerdo a las prioridades que la agencia le da, de acuerdo a lo que se ha pactado con cada una de estas entidades. Y si se trata de una gestión directa, esto es a través de la cooperación descentralizada, a través de las embajadas, de fondos contravalor, o en el caso de fuentes privadas directamente van a ONGs extranjeras, sean estas fundaciones o a las CENIEX. Las CENIEX tienen el mérito, estas CENIEX que son las ONGs extranjeras con domicilio en Perú, tienen una oficina en Perú, están inscritas en APSI, que también financian proyectos. Esta lámina lo que pretende es ubicarnos, ¿no? Decíamos hace un rato, somos país de renta media. ¿Qué significa esto? Que los países desarrollados nos ubican en una escala del 1 al 200, ¿no es cierto? Todos los países del mundo y a través de un indicador, la renta. ¿Qué es la renta? La renta per cápita no es otra cosa que el Producto Bruto Interno entre el número de habitantes. Esa cifra nos da un rango, ¿sí? El Perú está, o estaba hasta antes de la pandemia y en estos días debe estar por ahí, un poquito más, un poquito menos, en $7.360 por habitante, ¿sí? Y por tanto somos países de renta media alta. ¿Quiénes son los países que cooperan los de renta alta? Los que tienen $11.116 por habitante o más. ¿Quiénes son los que deben ser más cooperados? Los de renta baja, los que tienen $905 por habitante anual. Y en el medio estamos los de renta media y renta media alta, ¿no es cierto? Estamos por acá nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que la cooperación debe estar orientada hacia la de renta baja, fundamental. Pregunta malvada. ¿Los de renta media deben recibir o no cooperación? Sí, porque todavía no han resuelto sus brechas. Y además teniendo en cuenta que la cooperación es complementaria. Y en esa línea la cooperación ha dicho, vamos a cooperar, pero de otra manera. Yo muestro este ejemplo porque nos tocó a nosotros negociar cuando la cooperación suiza al desarrollo se transformó en la Secretaría Económica y Comercial. La cooperación suiza al desarrollo era básicamente la oficina que hacía asistencia alimentaria y ayuda al desarrollo humano hasta el 2011 y a partir del 2012 se creó la Secretaría Económica y Comercial SECO que pasó a ayudar al desarrollo económico productivo. O sea, ya no, para hablar en lenguaje castizo, ya no interesaba tanto construir aulas o postas médicas, sino porque eso lo tenía que hacer el Estado peruano, para eso tenía recursos ya, país de renta media, recaudador fuerte es SUNAT, sino que tenía que fomentar el desarrollo microempresarial, capacidades humanas. Y SECO transformó eso. Entonces los suizos nos dijeron, vamos a seguir dando entre 20 y 40 millones de dólares anuales, pero ya no para el desarrollo humano, sino para el desarrollo de capacidades productivas. Ese viraje hizo que agencias como la Suiza y otras, belgas y otras, sobre todo europeas, se mantuvieran en la cooperación, porque había el criterio de que algunas agencias se podían retirar. A Dios gracias, eso se revirtió, sobre todo después de pandemia. Después de pandemia ha habido un hipo de crecimiento de la cooperación. Quizá podemos ver algunas cifras, ¿cierto? Para que tengan una idea, hacia el 2022 tienen ustedes que la ayuda no gubernamental es de 132 millones, o era, y la oficial de 358, lo que hace un total de alrededor de 500 millones de dólares anuales, que es más o menos el rango en el cual
se ha recuperado Perú. Ha subido un poco después de la pandemia. ¿Cuáles son los principales países cooperantes? Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza, España, la Unión Europea, Corea, Noruega y Japón. Y en la bilateral, perdón, en la bilateral que suma alrededor de los 289 millones, casi 300 millones de dólares. Ha habido una baja significativa porque Estados Unidos ha cerrado USAID, eso es verdad. Pero eso yo creo que es una decisión que no puede durar en extenso, ¿no es cierto? Tiene que tener sus límites, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno americano tendrá que mirar con la competencia. O sea, si no, Alemania, Canadá, Suiza, España, Japón, Corea le van a ganar el espacio, y China sobre todo, que es su gran competidor comercial. Quizás la USAID no resucite, pero habrá otros mecanismos de cooperación. De hecho, ahora hay los fondos de embajada y el Fondo de las Américas. O sea, tampoco es que se ha cerrado el caño total de la ayuda norteamericana. Ahí tienen unas cifras referenciales de un hipo que sucedió para bien al Perú, la ayuda que recibimos durante la pandemia, la emergencia, alrededor de 100 millones de dólares extras, fundamentalmente de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de China, de Corea, Suiza, etcétera, hasta inclusive países sur-sur, ¿no? Como México, en todo tipo de ayuda, ¿eh? Desde protección personal, ¿no? Mascarillas, equipos de protección, hasta grandes centros hospitalarios portátiles, hasta pasantías, médicos, enfermeras, voluntarios, etc. De manera que hay y luego de eso se ha mantenido la ayuda en alta, sobre todo en salud y en educación, en el post pandemia, que todavía estamos recibiendo. De manera que la cooperación, a pesar de la disminución de USAID, ha pasado por un buen momento en los últimos meses. Y un ejemplo de ello fue la donación coreana hace algunos años, que donó un pabellón en la Universidad Nacional de Ingeniería, y tienen una foto mía más joven, en la que estamos recibiendo a nombre del Estado peruano la cooperación tecnológica de un pabellón de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Ingeniería, y es COICA, ¿no? La agencia coreana, al fondo está el pabellón, la agencia coreana de cooperación, la que construyó y equipó ese son las de las grandes cooperantes, ¿no? Bueno, para terminar nuestra presentación de esta noche, se nos ha pedido que hablemos un poco de los cambios que está sufriendo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Miren, además de todo lo que hemos hablado, que es básicamente en qué consiste la cooperación, los instrumentos normativos, tanto para las fuentes como para la Agencia Peruana de Cooperación, e inclusive cómo se ha ido negociando, cómo se negocian los acuerdos. Existe una misión que tiene APSI respecto a la fiscalización de las oficinas no gubernamentales de desarrollo, ¿sí? Entonces, la entidad que se encarga de aquello es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que representa al Estado peruano en las negociaciones, pero que también tiene que fiscalizar y dirigir y articular el sistema de cooperación. La APSI es un organismo descentralizado adscrito a Relaciones Exteriores y tiene su ley de creación, la 27692, la ley 28875, que crea el sistema descentralizado de cooperación, la modificatoria primera 28925, que le da potestad sancionadora, y ahora la nueva ley 3231, de la cual quisiera hablarles en los próximos minutos. La APSI se organiza en 4 grandes direcciones: operaciones y capacitación, fiscalización y supervisión, gestión y negociación, y políticas y programas. Y tiene a su cargo el registro de las llamadas ONGs. Las ONG son las asociaciones civiles que deciden desarrollar proyectos con financiamiento externo. Las ENIEC, que son ONGs extranjeras con oficina en Perú y que pueden desarrollar proyectos o pueden financiar proyectos. Y las llamadas IPREDAS, que son instituciones receptoras de donaciones en físico, mercancías donadas. Ocurre que la cooperación clásica es dinero para proyectos, pero no solo, también es mercancías donadas. A usted le pueden donar sillas de ruedas, equipos educativos, asistenciales, le pueden donar equipos quirúrgicos, y usted puede naturalmente desarrollar actividades a través de ellos. También ropa y calzado usado, ¿cierto?
Es parte de lo autorizado en materia de cooperación. Obviamente está sujeto a fiscalización. Muy bien. Bueno, en APSI hasta la pandemia habían alrededor de 2.500 ONGs inscritas entre ONGs, CENIEX y PREDAS. Ahora, con las modificatorias, yo sospecho que puede haber un incremento de inscripciones, porque todavía no, pero ya se han dado la ley y se han dado los decretos supremos, faltan hacer los formatos y la inscripción va a ser más automatizada, va a ser un poco más sencilla. Beneficios de estar registrado en apps. Bueno, ahora va a ser obligatorio, pero estar registrado en apps te permite aplicar a los fondos de cooperación. Si es que no estás inscrito en APSI, no puedes aplicar ni a los fondos públicos ni a los fondos privados. Segundo, te permite obtener beneficios tributarios. El Estado peruano reconoce a las ONGs y a las CENIEX, incluso las CIPREDAS, que pueden aplicar la devolución de impuestos para los gastos que han incurrido en los proyectos ejecutados, o pueden exonerarse de impuestos cuando importan una mercancía. El IGB, el ISC, etcétera, pueden ser materia de exoneración impositiva. Existe también la posibilidad de recibir expertos y voluntarios. ¿Quiénes son los expertos? Los expertos son aquellos seniors, como quien habla, ¿no es cierto?, que tienen algún conocimiento, una expertise en algún tema y pueden aportar a tus proyectos o a tu institución. Y los voluntarios que son juniors, ¿no es cierto?, profesionales jóvenes o técnicos que vienen a apoyarte en la ejecución del proyecto. APSI también los registra y les da facilidades. Luego tenemos las becas, que es otra forma de cooperación que no es muy conocida. Y no son las becas que da el PRONAVEC, ¿no es cierto?, las que concursan nuestros hijos, nuestros sobrinos, no. Estos son cursos cortos, seminarios especializados o cursos de larga duración, pero adscritos a un proyecto de cooperación. Generalmente beneficiados son los empleados públicos, pero también pueden aplicar el resto de miembros del sistema descentralizados. APSI lo gestiona. ¿Quién lo financia? YAICA, AECID, COICA, también las agencias Sur-Sur, la chilena, la brasileña, etc. Bueno, yo quería cerrar esta charla, ya me hacen notar el tiempo, señalando que se ha dado recientemente, el Congreso peruano ha dado una nueva ley, la 3231, que le da algunos cambios en la normativa de fiscalización de apps. Antecedentes. La ley 27692 de creación de APSI ya le daba el mandato a APSI de registrar a las ONGs, obligarlas a que hagan una declaración anual y podían ser supervisadas o fiscalizadas. Con la 28925 del 2006 ya se establece la potestad sancionadora y tipifica las faltas. APSI entonces se empodera y crea una dirección de fiscalización, que es una entidad especializada en fiscalizar. Se hace un reglamento de infracción y sanciones que gradúa las faltas y las sanciones y se empiezan a ejecutar planes anuales de fiscalización. Y para que haya un debido proceso, luego de que la entidad fiscalizadora identifique una falta, la ONG puede defenderse ante una comisión de infracción y sanciones, que es un tribunal que eventualmente sanciona. ¿Qué cambios ha introducido la nueva ley a eso que estábamos describiendo? Varios cambios. Primero, universaliza el campo de registro y fiscalización. Todas las asociaciones civiles que quieran recibir cooperación pública, bilateral, multilateral y privada están obligadas a inscribirse en APSI. Hasta antes de esta ley, las asociaciones civiles que querían recibir cooperación privada podían hacerlo sin estar inscritas en APSI. Ahora no. A partir de la ley, toda aquella que quiera recibir cooperación de cualquier tipo tiene que estar inscrita en APSI. Segundo, luego de estar inscrita, deben presentar su proyecto negociado con la cooperación ante APSI para un control previo de ejecución de proyectos. Tercero, se crea un triunvirato institucional, APSI más UNAT más Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros para supervisar el dinero supuestamente mal habido.
Y la designación del director ejecutivo de APSI se hace directamente realizada por el presidente de la República. Por favor, apagamos ese micrófono, por favor. Gracias. ¿Qué se fiscaliza? Esto es bien importante. De acuerdo al mandato legal de la ley de creación de APSI y sus modificatorias, se debe fiscalizar solamente los programas, proyectos y actividades, no la contabilidad de la ONG. Algunos creen que se deben auditar toda la contabilidad de la ONG y esto no es factible, por una sencilla razón. Una ONG primero es asociación civil y puede tener fondos de diferente origen. APSI, por su especialidad, solamente puede auditar los proyectos que son financiados por cooperación internacional. No tiene por qué entrar a la contabilidad de donaciones nacionales o de testamentos o legados de los tíos o los abuelos, ¿no es cierto? Ahí no, o de las actividades que han realizado las ONGs para capacitación y han cobrado por aquello. No, solamente lo que es proyectos, programas o actividades de cooperación, financiados por la cooperación internacional. Y ahí debe centrarse la labor de la agencia. Y en ese rubro, ¿cómo se fiscaliza? En tres sentidos. Verificación del uso correcto de los recursos. O sea, usted pactó con el ente cooperante, ¿no es cierto? Realizar, por ejemplo, un proyecto de desarrollo rural en agroecología y le dijo al ente cooperante, ya, que usted iba a hacer 5 talleres agroecológicos para agricultores en el Valle de Nazca, en Ica, usted tiene que demostrar que hizo los 5 talleres en el número de agricultores capacitados. Pero si usted no muestra que hizo los talleres y en cambio muestra que se compró 3 motocicletas para el trabajo de los ingenieros, entonces usted está haciendo mal uso de los recursos. ¿Sí? Y esa sería una falta grave. ¿Mm? La eficiencia operativa de las actividades. Verificar el rendimiento del gasto, si lo que usted dijo que iba a gastar en esa actividad lo cumplió o no. La eficacia operativa de las actividades, verificación del cumplimiento de los resultados. Si usted dijo que iba a capacitar en agroecología, pues esperemos que luego de que se fue su proyecto, los agricultores del Valle de Nazca estén trabajando con insumos agroecológicos y no con insumos contaminantes, por ejemplo, en fertilización o en combate a las plagas, ¿sí? Entonces, esas tres cosas son las que APSI puede y está en condiciones de fiscalizar. Bueno, la ley 3231 ha tipificado o ha retipificado las faltas y las gradúa en leves, graves y muy graves y ha establecido sanciones. Se ha aumentado el nivel de sanción. La menor es la amonestación por escrito. Las multas han subido de 50 a 500 unidades impositivas tributarias, que es bastante alto. Se ha establecido la suspensión temporal o total de los registros, cancelación de la inscripción de los registros de ONG y PREDA ONG como sanción máxima. De manera que hay un nuevo escenario sobre la fiscalización de APSI sobre las ONGs, que son las novedades que ha introducido esta ley. Entonces yo creo que estoy más o menos dentro de los tiempos previstos. Voy a desconectar y darle la palabra a Fran Sánchez para que dirija ya las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado licenciado, por esta masterclass. A continuación, aperturamos las preguntas. Estimados participantes, por favor, en confianza puedan levantar la mano y activar sus micrófonos. Voy a revisar si hay alguna pregunta por el chat. No veo alguna. Mm, Ok. Hola. Sí, hola, buenas noches. Alicia. Buenas noches. Sí, soy Alicia Hidalgo, directora ejecutiva o directora de proyectos de la ONG IDESI Huánuco. Qué IDESI gusto. Huánuco.
IDESI Huánuco está en Huánuco, pero trabaja en 5 regiones. Ah, qué Y hemos bueno. trabajado nosotros tanto con los programas sociales de las mineras, de Antamina, de Raura, de Ya, Buenaventura, y también trabajamos hemos estado trabajando con USAID y ahora estamos con los fondos de Canadá. ya, qué bueno. Últimamente hemos tenido un proyecto y nos ha venido la auditoría de ustedes. Ya. Y bueno, Bueno, pero también, te digo, ya no mía, yo soy exdirector, ya no estoy, ya no estoy ahí al mando de APSI, pero igual, bueno, listo, pero listo para absolver bueno, tu nos duda. ha agradado mucho porque su trabajo es bueno. Nos han revisado nuestro presupuesto del proyecto, las Ya, actividades del proyecto, las facturas del proyecto. Han ido por muestreo a preguntar qué es lo que habíamos comprado como producto de las facturas y luego ha ido in situ a ver el trabajo in situ de frente a los gastos, ¿no? Y qué bueno, hemos bueno. recibido una felicitación. Ah, Ahora, ¿por qué? felicitaciones. Porque yo creo que no le debemos de tener miedo a la auditoría que nos hace el APSI, porque Ya, sabe usted que la cooperación es muy fina, pero muy fina así es, en su, en su trabajo. Tiene usted que, si mueve una paja, tiene usted que documentar la movida de esa paja, fotografiar la paja, tomarse la foto usted con la paja, etcétera, etcétera. así es, Entonces, así es. es una regularidad más, nada más que tienen que hacer ustedes. He estado leyendo la ley y realmente al principio nos hemos preocupado, pero no, no es para temerle. Lo que sí es bueno es de que todas nos registremos para saber qué es lo que hacemos y hacia qué actividades más nos estamos dedicando y cómo Ajá. generamos desarrollo en cada región, ¿no? Si estamos encaminando bien para, para cerrar las brechas o no, ¿no? Entonces, a mis amigos que están escuchándome y que hay algunos que han tenido miedo de la supervisión del APSI, no, nos supervisan más los que nos dan el dinero que realmente el APSI que hace solamente corroborar lo que está en el proyecto y los gastos y el avance físico, ¿no? Eso Muy nomás bien. quería decirle. No, muchísimas gracias, Alicia. Qué bueno que APSI esté en esa línea. Efectivamente, la ley ya universaliza la fiscalización a todas. Hasta antes de esta ley, solamente están obligadas las que reciban fondos oficiales, ahora los privados también. Y por otro lado, como dices bien, está centrada la fiscalización en el tema de quienes perdón, en los proyectos, ¿no es cierto? Y como has dicho bien, y eso no se remarca, ¿no? Las fuentes cooperantes son las primeras fiscalizadoras, son las evaluadoras del dinero que se recibe. De manera que eso es muy importante para tener en cuenta en materia de cooperación internacional. Ahora, vamos a ver cómo funciona la ley en los próximos meses, particularmente en el tema de lo que yo llamo el cheque inicial, vale decir, la evaluación ex ante, ¿no? Entonces ahí veremos cómo va movilizándose APSI y va a tener que tener su propia adecuación burocrática también, porque va a tener que dar el ok antes de. Lo que ha descrito bien Alicia es la evaluación ex post, ¿no es cierto? O sea, después de ejecutar el proyecto, cuáles son los resultados. Pero ahora APSI también está obligada a chequear antes de, y entonces eso va a ser una novedad para la misma agencia y para ustedes, ¿no? ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta? Sí, buenas noches. Yo Buenas soy noches. Julia Ortega, pertenezco a la ONG Grufides de Buenas noches. Cajamarca. ¿Cómo está? Entonces, nosotros desde un inicio hemos estado inscritos en el APSI, se han Ya, hecho las declaraciones anuales al APSI. Cuando ha venido alguna fiscalización no hemos tenido mayor problema, como ha comentado la señora, hasta incluso hemos sido felicitados por la transparencia, pero con esta nueva ley nosotros antes nos presentábamos a convocatorias de cooperación internacional, las cuales tienen unos plazos de presentación
unos formatos y una serie de requisitos que son los que nos ponen. Pero yo entiendo ahora que y después, una vez aprobado el proyecto, entonces ya se inscribía el convenio firmado en el APSI y además después se hacía la declaración. Por lo tanto, el control era también un control exhaustivo. Entonces, ahora, por lo que hemos podido entender, primero hay que presentar el proyecto al APSI, que el APSI dé el visto bueno y después a la financiera. Pero eso, o sea, en la práctica nosotros lo vemos un poco complicado en el sentido de que las financieras tienen unos tiempos para presentar los proyectos y unos formatos específicos. Si nosotros, la financiera nos pasa esos formatos, pero primero lo presentamos al APSI, el APSI puede tardarse un tiempo en darnos una decisión y nosotros o bien perdemos la convocatoria porque estamos fuera de los tiempos de las financieras, o en el caso de que el APSI decida que no nos aprueba el que presentemos ese proyecto, entonces están retrasándonos también esa posible financiación. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Gracias. Ya, sí, sí, te agradezco el comentario porque efectivamente, mira, yo he dado declaración pública, así es que no me voy a contradecir en eso, y yo creo que esa evaluación ex ante es, por decirlo menos, un reto para la agencia, porque como tú describes bien, puede incurrir en ese tipo de errores, pero también podría incurrir incluso en arbitrariedades, ¿vale? Es decir, ¿por qué decir que este proyecto va y este no va? ¿No es cierto? Entonces, es un tema muy discutible, ¿no? De la ley que yo creo que podría ser revisado en su momento. Mientras tanto, hay que trabajar con las reglas de juego tal cual. APSI todavía, ¿qué ha hecho APSI sobre la ley? Quizá no lo enfaticé. Y ya la ha normado, ha dado dos decretos supremos modificando la estructura de la agencia para adecuar la ley a esas modificatorias y ha modificado su reglamento, infracción y sanciones, pero todavía no ha formulado los formatos para hacer esta evaluación ex ante que nos escribe bien la amiga de Brufides, y tampoco las reformas que tiene que hacer para la inscripción, que ahora, por ejemplo, va a ser mucho más sencilla. Ya no va a tener que ser con la opinión favorable del sector correspondiente, sino casi automática, pero en cambio sí viene este control ex ante de los proyectos, ¿no? Y también van a tener que hacer nuevamente la revalidación de su inscripción, me parece que son cada 2 años, se retrocede en eso. Entonces hay una serie de modificatorias que van a ser un reto para la agencia y que no deberían causar en ningún caso demora, como señala la amiga de Fides, o sea, y perjudicar a las ONGs que tienen financiamiento. Yo también soy un convencido que el primer fiscalizador es la propia fuente cooperante, porque es la que está dando el dinero para ejecutar proyectos. En todo caso, va a ser un reto, démosle el beneficio y la duda a la agencia para que funcione bien y logre, así como está fiscalizando bien ex post, pueda hacer una evaluación ex ante eficiente. Démosle el beneficio de la duda, es un reto, es un reto. Quizás en Gracias el por la reglamento, respuesta. no sé, no hemos visto, Carlos, el reglamento. Quizás en el reglamento esa evaluación ex ante, anteriormente también se hacía un poco, porque nosotros cuando rendíamos a fines de marzo, entregábamos nuestro informe, La declaración entregábamos el anual. informe, sí, qué hemos hecho y qué vamos a hacer, y poníamos los perfiles de los proyectos. Si allí Claro. se queda la evaluación ex ante, ok. Pero si nosotros vamos a presentar el documento completo, eso sí es más complicado porque se hace el proyecto con los mismos formularios y con las peticiones y exigencias que nos hace la cooperación internacional. Eso Sí, las ONGs que no son de tipo productivo van a padecer, pero las que nos dedicamos a actividades de tipo productivo y colocamos la capacitación y el género como transversal, no tenemos mucho problema porque antes tenemos que tener el proyecto y después mirando las fuentes de cooperación, en qué rubros y cómo lo quieren, y eso sí se puede poner al APSI y sería más fácil la evaluación. Lo que es más difícil la evaluación, y los congresistas con su forma oscura, con lentes opacos que ven las cosas,
Ellos han dicho, las ONGs se roban plata, que los que trabajan el proyecto son ricos, son millonarios, que se guardan en el bolsillo el dinero. Si ellos supieran, alguna vez tuvieran una ONG, es de que el sol que tú gastas tienes que rendirlo, no al APSI, sino primero a la cooperación, ¿no? Ciertamente, mira, efectivamente, yo convalido bastante lo que tú has señalado. Yo insisto, mira, mi categoría sería base es un reto para la agencia. Como dices bien tú, antes había la obligación de la declaración anual y toda la fiscalización era ex post, o sea, después de ejecutado, que a mí en general me parece lo más razonable, ¿cierto? Que el Estado tenga el derecho de evaluar después de y aplicar sanciones si encuentra faltas. Pero presumir antes y decir sí o no es un poco prejuzgar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí es discutible la norma. Yo no voy a entrar ahora a discutir la norma, pero sí creo que va a ser un reto para la agencia tomar esas decisiones, ¿no es cierto? Antes de, y puede perjudicar Replantear. efectivamente a las ONGs. Ahora, toda norma es revisable, ¿no es cierto? Podría ser revisada en su momento, sí. Ok. ¿Algún otro comentario o pregunta? Licenciado, Sí, sí, justo tenemos una pregunta por el chat. Nos sí, sí, comenta Ricardo léemela por Alarcón. favor, porque no tengo acceso. Léemela por favor. Sí, nos comenta Ricardo Alarcón, ¿cuál es el camino más recomendado para captar la atención de los aportantes sin tener experiencia alguna? Es decir, para aquellas ONGs que están en etapa de inicio. Ok, mira, yo recomiendo ahí dos, hasta tres acciones, ¿no? Una primera es que la futura ONG o la que recién empieza tenga vida institucional, ¿no es cierto? Me podría decir el amigo, pero yo no tengo recursos todavía de cooperación. Sí, pero puedes hacer actividades con recursos propios, puedes hacer capacitaciones, puedes hacer charlas, puedes comenzar a tener vida institucional como asociación civil. Y lo primero, ¿no es cierto? Esa es mi primera recomendación. Y por supuesto, tener tu vida administrativa, ¿no es cierto? Tener tu contabilidad, aunque sea pequeña, tener tus cuentas bancarias habilitadas, etcétera. Es una primera recomendación. Segundo es tener competencia técnica, formular bien los proyectos. Para eso los invitamos a nuestro curso que luego nuestro amigo Frank anunciará. Tenemos un próximo curso de formulación de proyectos para cooperación. Y tercero, yo diría que si el requisito es tienes que tener experiencia para presentarte a un concurso de proyectos, pues tienes que aliarte con otras ONGs que ya tienen experiencia. Y en esa alianza harás seguramente parte del proyecto, te asignarán una parte, la temática, digamos, de los 4 o 5 resultados, pactas con otro ONG y te encargas de uno de los resultados o 2 o 3 actividades y vas adquiriendo experiencia para que luego en el currículum puedas presentarte a un concurso que te exige experiencia. Entonces, esas son mis 3 recomendaciones para aquellos que empiezan, ¿no? Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta, Frank, que esté en el chat o que algún colega quiera hacer? ¿Alguna pregunta más? Con confianza pueden activar su micrófono, por favor, ya para ir cerrando la sesión del día de hoy. Asimismo, se está dejando en el chat también un enlace para aquellas personas que aún no se han registrado, ¿no? O no se registraron al inicio, ¿no? Para poder tener la constancia digital que vamos a enviar el día lunes. Asimismo, también les vamos a enviar, si es que ingresaron a mitad de la sesión, ¿no? La clase o el masterclass grabado, el del día de hoy. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? Bien, muchísimas gracias a todos, estimados participantes. Comentarles también que el día 27 de octubre estamos iniciando un programa de especialización en formulación y negociación de proyectos de desarrollo para la cooperación internacional, la cual está dividida en 4 etapas. La primera de ella es la de teorías del desarrollo, después tenemos la formulación de proyectos, como tercer punto tenemos la aplicación de metodología del marco lógico y culminamos con la negociación de proyectos con la cooperación internacional. Esta información también se las vamos a hacer llegar a todos, por favor. Y bueno, eso sería, ¿no? Todo por hoy. Estimado licenciado, algunas palabras de cierre, por favor.
Sí, bueno, agradecerles la participación activa, las preguntas, los comentarios. Siempre uno se enriquece. Hemos escuchado experiencias de dos ONGs importantes del Perú, como IDES y Grufides, que desarrollan cooperación en beneficio de vastas poblaciones. Y eso enriquece sin duda el conocimiento de todos y también del docente en este caso. Les agradezco a todos por su participación. Los invito cordialmente a que se matriculen en el curso. Van a ser 6 sesiones, vamos a tocar los temas que ha anunciado el licenciado Fran Sánchez y con muchísimo gusto la mecánica será expositiva y dialogante. El curso es teórico práctico, de manera que mi meta es que al final del curso todos ustedes estén capacitados en la formulación de por lo menos el marco lógico, estructura de su perfil de proyectos. Esa es la meta. Y bueno, para terminar, Frank, si me permites invitarlos a que todos enciendan sus cámaras y podamos tomarnos una foto de los participantes, ¿sí? A ver, vamos a encender la cámara. O todos los que puedan, ¿no? No voy a encender ahorita. Gracias. Ta, ta, ta. Ya, muy bien. Gracias, gracias. Isaac, Carlos, Ya. Judith, Chris. Gracias, Frank. Gracias, Carlos. Muy claro. Muchas gracias por la exposición. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto. Espero verlos el 27 a la mayoría. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.